Paz a vosotros, hermanos. Voy a invitar que cerrando nuestros ojos vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta rica tarde que tú nos has dado, donde ahora, Señor, hemos de oír tu palabra, hemos de escuchar lo que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos la honra, Señor. Ahora te pedimos que sea únicamente tu mensajero que expondrá tu palabra ante tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Sé que los jóvenes van a salir en esta tarde. Les pido unos minutos que pongamos atención. Los que hemos estado en la escuela sabática y los que tenemos nuestro cuaderno de escuela sabática, nos hemos dado cuenta, hermanos, que en estos 6 meses que pasaron, hemos estado estudiando los puntos de fe de la Iglesia de Dios, donde se nos ha hablado desde la Biblia, desde el Padre, el Hijo, el plan de salvación, las profecías a través de los profetas de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido 6 meses, hermanos, que hemos estado estudiando cada punto de fe de la iglesia de nuestro Dios. Algunos de ellos a lo mejor poquito fuertes, otros más ligeros, pero nos dimos cuenta, hermanos, a través de estos 6 meses la grande importancia de contemplar a cada uno de ellos, hermanos. Y les mencionaba yo la semana pasada que los dos temas, el de la semana pasada y el de esta semana, quiero que sepan que son temas de bendición de parte de nuestro Dios. Y digo, ¿por qué bendición? Porque Él derrama bendiciones cuando hacemos lo que Él pide. Por la mañana, hermanos, estudiábamos de una manera cuando venga nuestro Señor Jesucristo y que se termine el milenio, cómo las personas que no fueron fieles a nuestro Dios van a ser lanzados al lago de fuego. Y no queremos esto, hermanos, no queremos esto. Yo creo que venimos a la iglesia, yo creo que estamos aquí sentados escuchando la palabra de nuestro Dios, porque queremos ser de la primera resurrección donde el Señor dice, venir benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes y para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. Es lo que queremos cada uno de nosotros, hermanos. Así que cuando predicamos, queremos las bendiciones de nuestro Dios. Estamos viviendo una época, el COVID cambió todos los sistemas que había, hermanos. Entró la tecnología, los jóvenes se quedaron en casa a estudiar, por un tiempo nosotros nos quedamos en casa también a oír la palabra de nuestro Dios, y luego llegó el momento en el que regresamos a la iglesia. Y quiero que sepan que cuando regresamos a la iglesia nos dimos cuenta que los unos a los otros o ya teníamos más canas o ya estábamos más chaparritos, porque en 2 años estuvimos encerrados y no nos vimos, pero sí vimos los efectos de las enfermedades que llegaron a nuestra vida. Pero damos gracias a nuestro Dios que aquí estamos, hermanos. Eso sí le damos gracias a nuestro Dios. Sabemos que el Señor viene pronto, hermanos. Dice ahí el título del tema que tenemos en esta tarde, dice, fieles en lo poco y fieles en lo mucho. No todos tenemos la misma cantidad de dinero, no todos tenemos el mismo trabajo, unos tienen un trabajo más ligero, unos tienen un trabajo más difícil, mas sin embargo le damos gloria a nuestro Dios por lo que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que si recordamos la palabra de nuestro Dios, cuando le dijo, cuando clamaba a Job, le dice, ¿sabes qué? No me des mucho, no vaya a ser que al darme mucho me olvide de ti, dice, pero tampoco no me des nada, porque no vaya a ser que cuando no me des nada, pues me enoje contigo y hasta blasfeme tu nombre, ¿verdad? Así que damos gloria a nuestro Dios, que aún en la enfermedad, aún en nuestras necesidades, aún en los momentos difíciles, críticos que hemos pasado en nuestra vida, le hemos sido fieles a nuestro Dios. Fieles en lo mucho o fieles en lo poco, hemos estado en la fidelidad de nuestro Dios. Y vamos a ver personajes de la Biblia que fueron fieles cuando tuvieron mucho y que también fueron fieles cuando tuvieron
cuando tuvieron poco. Y eso es lo que deseo de cada uno de nosotros, que le seamos fieles a nuestro Dios cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando no tenemos nada, y también fieles a nuestro Dios cuando tenemos mucho. Quiero que sepan que tendemos como humanos a darle gracias a Dios únicamente cuando Él nos da. Pues vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a empezar nuestro tema, que en parte es estudio y predicación. Y recordemos, fieles en lo poco y fieles en lo mucho. Vamos al libro de Génesis, vamos a ver una hermosa enseñanza en el libro de Génesis. Y recordemos, hermanos, que Génesis es el principio de muchos eventos que pasaron en nuestro mundo. Y tenemos ahí a Abraham, hermanos. Quiero que sepan que nuestro Dios escogió a Abraham y todavía nos dice que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo somos benditos, primeramente porque Dios da bendición y porque venimos también de la descendencia de Abraham, hermanos. Así que su familia siéntase bendecida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dijo que por medio de Abraham iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Así que cuando vea ahí a su esposa, cuando vea a sus hijos, diga: gloria sea nuestro Dios, que Dios bendijo a Abraham y nosotros somos bendición por medio de Abraham. Y quiero que sepan que a Abraham también le pasaron acontecimientos de la misma manera que a nosotros, hermanos. Tuvo sus alegrías, se le murió su esposa, tuvo sus momentos alegres, tuvo un momento que el Señor le dice que tenía que salir de esa tierra, sale, obedece a nuestro Dios. Así que fue similar a nosotros, hermanos. No creen que fue un superhombre. Eso sí, fue un hombre que tuvo mucha fe en nuestro Dios. Fe que podemos tener cada uno de nosotros. Y cuando llega el momento, sale Abraham, se lleva a Lot, su pariente, y cuando se lleva a Lot, su pariente, hermanos, quiero que sepan que hubo ahí un disgusto entre ellos. Entonces Lot gana para un lugar y Abraham gana para otro. Cuando Lot vio la tierra de Sodoma y Gomorra, una tierra que se miraba muy verde, y luego le dice a Abraham: ¿a qué lado quieres irte? Inmediatamente lo que sus ojos dieron, hacia allá se dirigió. Y cuando se va a Sodoma y Gomorra, hermanos, cuando está allá en Sodoma y Gomorra, quiero que sepan que a aquel Lot le pasa un acontecimiento muy, muy difícil a Lot allá en Sodoma y Gomorra. Llegaron a algunos pueblos, algunos reyes de ahí de alrededor, se llevaron a Lot prisionero juntamente con todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra queda deshecha por estos reyes. Y luego un siervo de Lot viene y le dice a Abraham, le dice: ¿sabes qué, Abraham? Tu pariente que ganó para Sodoma y Gomorra está de prisionero. Dice: se han llevado todos los tesoros de Sodoma y Gomorra, y juntamente se han llevado también a tu pariente, y ahora está de prisionero juntamente con su familia. Y esta noticia le causa dolor a Abraham, sabiendo que eran familiares. Inmediatamente dice que junta 318 hombres para ir y sacar de la prisión a Lot. Y quiero que sepan que 318 hombres es muy poco, hermanos. Es muy poco contra los soldados que tenían a aquellos pueblos que habían destruido a Sodoma y a Gomorra. En todos modos, hermanos, el amor a la familia se levanta con 318 siervos que no necesariamente llevaban armamento, pero allí va Abraham, hermanos, a rescatar a su pariente. Y cuando llega, hermanos, grande la sorpresa, y que yo creo que todos sabemos que en el nombre de Jesucristo es el que tenemos la victoria, hermanos. Cuando llega, empieza la guerra, empiezan a pelear, y quiero que sepan que una victoria hermosa. Con 318 hombres, Abraham quita de la prisión a Lot y lo trae a su tierra. Y viene con ganado, viene con oro, viene con plata, y llega nuevamente al lugar donde estaba Abraham. Nuestro Dios ayudó, nuestro Dios obró. Y allí es donde vamos a empezar, hermanos, donde le invito a que vaya a Génesis capítulo 14. Allí empezaremos nuestra predicación. Recordemos, fieles en lo poco, fieles en lo mucho. Entonces ahora llega Abraham, todo lo tiene, y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. No que está mal la palabra de nuestro Dios, está perfectamente, pero a mí me gusta mucho el terminar del verso 20. Así lo tenemos al terminar del verso 20. Primero voy a terminar con el verso 20 y luego me voy a ir al 18. Si estamos ahí, si no está ahí en la pantalla,
lo que está amarillo en la parte de abajo, dice, y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Le entregó a Dios, y es el primer personaje en la Biblia, hermanos, que en agradecimiento de lo que Dios había hecho, se acerca con el sacerdote Melquisedec, que ahorita vamos a ver. Viene Abraham con grande cantidad de dinero, con grande cantidad de ganado, trae muchas cosas, hermanos, y aún trae a su pariente Lot. Y cuando llega, hermanos, inmediatamente, ahora veamos el 18, dice, entonces Melquisedec, al ver que Abraham llega y le entrega el 10% de todo lo que él tenía, hermanos, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que ahora cuando vemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese Melquisedec viene en representación a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó también, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, al ver el acto que hace Abraham de traerle los diezmos, de traerle el 10% al rey Melquisedec, inmediatamente Melquisedec hace un gesto muy, pero muy hermoso, hermanos. Dice que saca y le da, dice sacó pan y le dio vino. Y fíjense bien, aquel Melquisedec en representación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos en la cena, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta a la mesa, ¿qué es lo que le da a sus discípulos, hermanos? Les da pan y les da vino. Y hasta ahorita todos sabemos que gloria a nuestro Dios, el vino murió por cada uno de nosotros allá en la cruz, y cuando Él estuvo en la cruz les dice, este mi pan representa mi cuerpo que va a ser de una manera torturado por rescate de cada uno de nosotros. Y el vino en representación de su sangre, que ahora fuimos limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando llega aquel Abraham, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Dios dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Fíjense bien, hermanos. Aparte que le da pan, aparte que le da vino, le da la bendición por el acto que hizo este varón de nuestro Dios. ¿Cuál fue el acto, hermanos? De traerle a nuestro Dios el 10%. Es bendición, hermanos. Quizá a lo mejor podemos pensar, bueno, le pudo haber dado oro, le pudo haber más cosas de los que Él le entregó a nuestro Dios, pero hay algo maravilloso. Yo creo, hermanos, que hasta nuestros tiempos todos buscamos la bendición de nuestro Dios. ¿O no es así? Yo busco la bendición para mí, yo busco la bendición para mi esposa, busco la bendición para mi casa, busco la bendición para la iglesia. Y el gesto que hizo Abraham, hermanos, es un gesto que debemos de imitar, porque por medio de Abraham son bendecidas todas las familias, la familia de la tierra. Así que aquí estamos viendo, hermanos, y podemos decir, bueno, este hombre podía darle el 10% a Melquisedec fácilmente porque tenía mucho dinero, porque trajo dinero de allá, de aquellos reyes, trajo ganado, pues es fácil dar el diezmo, hermanos. Podemos pensar eso. Pero cuántos ricos vemos en nuestras vidas que buscan más riquezas en lugar de dar algo a nuestro Dios. Pero gloria a nuestro Dios. Este hombre teniendo dinero, la palabra de nuestro Dios, que vimos el título, él fue fiel en lo mucho que tenía. Pero vamos a ver otro ejemplo en la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar vuelta ahí ahora a Génesis 28. Es Abraham, Isaac y ahora llegamos a Jacob, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 28, 20. Yo creo que todos recordamos poquito de Isaac, hermanos. Isaac es un hombre que no le tocó escoger a su esposa, sino que un siervo va y trae esposa para Isaac. Pues ahora Jacob lo sabe eso. Esa historia que se contó entre ellos, es la familia. Pero ahora a Jacob le toca escoger esposa. Y quiero que sepan que tiene que hacer un caminar largo, hermanos. El Señor los movió a diferentes lugares, mas sin embargo tenían que ir a agarrar esposa
de los descendientes de ellos, hermanos. Dios nunca quiso que el pueblo de nuestro Dios se mezclara con otros pueblos. ¿Por qué? Por las tradiciones, por las culturas. Entonces ahora a Job le toca escoger esposa, hermanos. Y cuando va a escoger esposa, inmediatamente se hace la pregunta, bueno, tengo que caminar a tanta distancia, tengo que ir, tengo que venir, sabes que hay enemigos en el trayecto del caminar. Y mire lo que hace Jacob ahora, allí en el verso 28. ¿Sí lo tenemos? Dice Génesis 28:20, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Génesis 28:20, si no está en la pantalla, dice, e hizo Jacob votos. Se pone a platicar con nuestro Dios. Y eso es algo buenísimo, hermanos. Quien no está casado y espera una buena mujer, haga votos con Dios, hermanos. Aquí tenemos a Jacob que va a hacer votos con nuestro Dios. Y mire lo que le dice. Dice, e hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo, hermanos, y me guardare en este viaje en el que voy. ¿Qué tipo de viaje, hermanos? Va a ir hasta su tierra, va a conseguir una mujer de la que él se enamore y que no lo lleve a la perdición, hermanos. Porque eso es algo que los padres se preocupaban mucho, de que cuando los hijos escogían a esposa, que escogieran una mujer pues que realmente podía caminar en nuestro Dios. Dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Dice, voy en este viaje. ¿Cuánto voy a durar? No sé. Pero yo le pido al Señor que cuando yo vaya, tan lo menos pueda disfrutar del alimento y que mi ropa la pueda tener. Y quiero que sepan que nuestro Dios es experto en esto. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel caminando en el desierto? Y dice que su ropa, hermanos, nunca se envejeció. Así que le está pidiendo algo a nuestro Dios de lo que Dios es experto. Ahora dice que le dé pan. ¿Recuerdan aquel Elías que un cuervo le llevaba pan? Así que le pide algo que nuestro Dios es experto, hermanos. Dice, voy a aquel lugar y quiero que me des pan y que me des vestido para vestir. Y dice el 21, allí adelante. Y si volviera en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo voto. Voy a ir y voy a regresar. Pero cuando regrese, quiero servirte, dice. Y dice el 22. Y esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué, hermanos? Una casa de Dios. Y ahí tuvo un sueño, hermanos, y en ese sueño se topa con esta piedra. Y dice, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice, hermanos? Fíjense bien lo que hace ahora aquí Jacob, hermanos. Dice, voy a ir, voy a venir, me vas a dar una buena esposa, pero te voy a decir algo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, ¿qué, hermanos? Quizá aquí estamos pensando, bueno, Abraham dio porque ya se le había dado. Pero aquí tenemos a Jacob que está haciendo reto con Dios y me dice, llévame bien, tráeme con bien y yo te voy a dar, ¿qué? El 10%. No sé cuál sea su postura. A lo mejor usted cuando llega a la iglesia le da a Dios porque Dios ya le dio. A lo mejor le da a Dios porque quiere que le dé más. Aquí tenemos a Jacob que dice, si tú me cuidas y me das pan, entonces yo voy a dar los diezmos. Ahora Moisés nos escribe algo muy hermoso para nosotros. Libro de Levíticos. Mire lo que ahora el Levítico nos dice a cada uno de nosotros. Levíticos 27, 30 y 32. Ahora Moisés le dice al pueblo, se han puesto sacerdotes, la tribu de Leví va a trabajar en el templo. Son los que van a hacer los holocaustos cuando el pueblo cuando el pueblo haya pecado, inmediatamente iban a traer aquel holocausto para nuestro Dios. Y dice el verso 30, ahora hablando Moisés, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa que, hermanos. Ahora nos está diciendo ahora Moisés, ¿saben qué? El 10%, así como lo dio Jacob, así como lo dio Abraham, dice, ¿saben qué? Esto es algo ahora consagrado
a Jehová para la casa de nuestro Dios. Y dice el 32. Y todo diezmo, tanto de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios. Entonces Abraham ahora se para con el pueblo y le dice, ¿saben que tenemos una casa? ¿Saben que tenemos sacerdotes que ofician en el templo? Y está pidiendo a nuestro Dios ahora que se consagre el diezmo a nuestro Dios. Ahora vamos a cambiar poquito a una mujer, Primera de Reyes. Y vamos a ver al primer libro de los Reyes. Cuando se gana mucho, hermanos, cuando se gana mucho, o cuando se gana buen dinero, o cuando se gana dinero, a lo mejor es muy fácil dar el diezmo. Y a veces hay expresiones que se dicen, no, pues él diezma porque pues agarra buen dinero. Mire ahora Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 8. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios. Vino luego a él palabra de Jehová. Estamos hablando de Elías. Hubo un tiempo en la tierra, hermanos, que Dios cerró los cielos, no llovió por cierto tiempo. El Señor le dice a Elías, vete al río, al arroyo, y dice, y cuando estés ahí en el arroyo, dice, escóndete por un momento. Un cuervo, dice, por la mañana y por la tarde te va a llevar pan y carne. El arroyo va a bajar y vas a beber agua de ese lugar. Nuestro Dios a su pueblo siempre le dio en grande, hermanos. Cuando el pueblo de Israel salió por 40 años, hermanos, por 40 años, no le faltó el maná de lunes, de domingo, por decir, de domingo a viernes. Por la mañana estaba el piso lleno de maná. El pueblo agarró, comió, llegó el siguiente día, comió. Cuando llegaba el viernes, agarraban doble porción porque el sábado no iba a caer a maná, pero Dios siempre bendijo a su pueblo. Con Elías, hermanos, inmediatamente llegaba el cuervo por la mañana, le traía un trozo de pan y le traía carne. Cuando tenía sed, bajaba el arroyo. Pero llegó el momento que se termina eso, y Dios enseña a Elías, y dice el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ahora vete a Zarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda, ¿qué hermanos? Dios ya había preparado a una viuda, hermanos. Elías va a una casa, Elías va a llegar a esa ciudad, pero antes de que llegue Elías a esa ciudad, Dios ya había hablado con una viuda. Sigue diciendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarapta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, inmediatamente se dio cuenta, esta es la mujer que el Señor me dijo, es viuda, tiene la característica. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, ¿para qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos, y aquí veamos de la manera que Dios obra, hermanos. A las viudas no se les pedía en aquellos tiempos. A las viudas se les daba, hermanos. Y aquí llega el profeta de Dios y podemos decir, ¿qué profeta Elías? Pero cuando viene dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pero quiero que sepan un detalle bien importante. Ya Dios había platicado con esa viuda. Y esa viuda no era del pueblo de Dios, hermanos. Pero Dios ya había platicado con aquella viuda. Y dice el verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, ya se va aquella mujer y le dice, oye, ven para acá. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Como así, como muy conchudo, ¿verdad?
Ni siquiera la conoce. No nos dice ni el nombre. Oiga, señora viuda, ¿ya que me va a traer el vaso de agua? Pues tráigame también una torta. Yo le pregunto a las hermanas, si Elías le hubiera dicho eso a usted, ¿qué había hecho? Qué atrevido. Pero miren, recordemos que Dios ya había hablado con esta. A lo mejor si Dios no hubiera hablado con esta viuda, a lo mejor esta viuda se ve hecho una viuda grosera, ¿verdad? Oiga, pues trabájele. Y luego miren, hermanos, no ha llovido, hay hambre en la tierra. Y en hambre usted no da lo poquito que tiene. Y sigue diciendo, voy a leer el 12 nuevamente. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan que, hermanos. No dice mi Dios, tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Y te digo algo, no tengo pan que. Es más, lo que tú estás pidiendo. Mira, ¿qué no me ves que estoy juntando leña? ¿Para qué crees que estoy juntando la leña? Porque voy a hacer pan. Y sigue diciendo, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una, ¿qué, hermanos? Hoy tú estás pidiendo una torta. Esta torta me pertenece a mí. Si lo único que tengo es para hacer una torta, el aceite que tengo es para esta torta, es lo único que tengo. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para quién, hermanos. Quizá a lo mejor estamos pensando en una viuda de edad, pero tiene un hijo. Para entrar y preparar para mí y para mi hijo este pan, dice, para que lo comamos. Y luego cuando terminemos de comerlo, ¿qué va a pasar, hermanos? En este tiempo había hambre en la tierra, hermanos. Esta viuda no tiene dinero. Esta viuda, lo único que queda en su alacena, hermanos, es una charola que tiene un puño de harina y una botella que tiene aceite para hacer la última torta, hermanos. Y luego que queda la última torta, llega un desconocido y ¿qué le pide, hermanos? Yo creo que más de la mitad de los que estamos aquí no le dábamos esa torta, hermanos. Pero nuevamente Dios había platicado con esa viuda, hermanos. Dice el 13. Elías dijo, no tengas temor. Qué fácil es decir esta palabra, hermanos. Alguien está en el hospital y se está muriendo su hijo, su esposo, su familiar, y luego llega el hermano Rogelio y le dice, hermana, no se preocupe, no tenga temor. ¿Está fácil esas palabras para la persona que lo está sufriendo, hermanos? No, hermanos. Pero le dicen, Elías dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Qué palabras de Elías, hermanos. Todavía que no hay alimento, todavía que es la última torta, Elías le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, no tengas miedo, pero hazme a mí la primera torta. Y después harás para ti y para tus hijos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿qué va a pasar, hermanos? La harina de la tinaja no se va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre qué, hermanos. Ahora sí vemos la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento cuando dice que Dios ama al dador, ¿qué, hermanos? Dios ama al dador alegre. Esta mujer puso toda su confianza en nuestro Dios.
Y cuando esta mujer puso toda su confianza en nuestro Dios, Dios se encargó que la harina y el aceite, por todo el tiempo que no llovió en la tierra, ella iba hacia su torta. Llegaba el siguiente día, había harina y había aceite para hacer nuevamente su torta, hermanos. A veces perdemos de muchas bendiciones, hermanos. A veces perdemos de muchas bendiciones cuando no le entregamos el diezmo a nuestro Dios. Son bendiciones que Dios nos da, hermanos. Abraham le dio de sus riquezas. Jacob le dijo, si tú me das, yo te doy. Pero esta viuda, aún no teniendo nada, da lo poco que tenía. Y gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Dice el 15 allí. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a quién, hermanos. Vamos al libro de Malaquías a ver qué nos dice el profeta. Malaquías capítulo 3. El pueblo de nuestro Dios creyendo que estaba sirviendo a nuestro Dios. Dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Sí lo tenemos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Fíjense bien lo que dice nuestro Dios por medio del profeta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y todo el pueblo se levanta y dice, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Todavía el pueblo se atreve a decirle al profeta y decirle, bueno, ¿y en qué hemos robado a nuestro Dios? Dinos. ¿Sabían ellos el mandato de Moisés? ¿Sabían ellos la historia de Jacob? ¿Sabían ellos la historia de Abraham? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. ¿Y qué más, hermanos? Quiero que sepan que hoy en día, hermanos, yo con la ofrenda, ¿cómo batallo? Ahora que todos traemos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ya no traemos en nuestra bolsa para ofrendar. En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y luego dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Y mire lo que dice el 10 para ir terminando. Traer, dice. No lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Hay bendiciones en el cielo que se han quedado en el cielo por la dureza de nuestro corazón. Yo veo muchas bendiciones en el sábado, hermanos. Yo veo muchas bendiciones en el diezmo. Yo he visto las personas que fielmente, hermanos, para Dios, para el templo, hermanos, cómo el Señor les ha bendecido, hermanos. Dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde? No en la suya, hermanos, no en la suya. No en la suya. En la iglesia, hermanos. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa de Dios. Y probarme, dice. ¿Se acuerdan quién probó a nuestro Dios? Jacob. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que, ¿qué, hermanos? Vamos a probar a Dios, hermanos. Vamos a probarlo. Él dijo, pruébenme.
Vas a ver que cuando tú traigas tus diezmos al alfolí, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, hermanos, que van a sobreabundar, hermanos. O mejor dicho, se va a llenar usted de bendiciones. Y no como dice el estribillo, el que da un peso al Señor, ¿qué, hermanos? Porque si así fuera, hermanos, créanme lo que yo daba todo mi cheque para que el Señor me diera 2. ¿En dónde vienen entonces las bendiciones de Dios, hermanos? Dios te da salud, Dios te da trabajo, Dios bendice a tus hijos, Dios bendice a tus nietos, a toda tu generación, hermanos. Pruébame. Queremos bendiciones de Dios, hermanos. En esta tarde, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, doy gracias a aquellos que fielmente, hermanos, entregan sus diezmos a Dios. Y aquellos que no lo han hecho, yo les hago la invitación a que prueben a Dios. No a mí. Para que haya abundancia, ¿dónde, hermanos? Cuando hay abundancia en la casa de Dios, hermanos. Se han acercado personas a su siervo como pastor de la iglesia que soy. Hermano, ¿sabe que me van a hacer una operación? No tengo dinero para pagar el tratamiento. De la casa de Dios le hemos dado a esa persona. Para que sepan, en esta fin de semana que falleció esposa de nuestro hermano Chagoya. Le digo al hermano, ¿en qué podemos ayudarle? De parte de la iglesia le mandamos una planta y les llevamos pan para el tiempo que iban a estar allí. Porque cuando hay abundancia en la casa de Dios, podemos ayudar al que lo necesita. Y yo creo que usted ha recibido la bendición de Dios. Yo creo que de parte de la iglesia hemos ayudado a mucha gente, hermanos. Que murió un familiar, vamos a ayudarle. Pero cuando no hay en la casa de Dios, hermanos, cuando no hay en la casa de Dios, está difícil ayudar, hermanos. Y cuando no hay en la casa de Dios, ¿sabe qué hicieron los sacerdotes levitas? ¿Sabe qué están haciendo ahorita miles de predicadores a consecuencia de que las iglesias se han quedado sin personas? Se han ido a trabajar. Y la casa de Dios se ha quedado sin pastores. Porque no hay dinero en la casa de Dios. Yo le hago la exhortación y le doy las gracias a todos que traen sus diezmos. No es para mí, es para cada uno de nosotros. Yo sé que son 4 paredes y estas paredes algún día se van a terminar. Israel se enfocaba mucho en el templo, mas sin embargo vemos que luchaban porque el templo estuviera bonito. Démosle a Dios lo que a Dios le pertenece, para que Él del cielo abra las ventanas y haya abundancia en todas las familias de la tierra. El Señor le bendiga.